En esta clase hablaremos un poco sobre los diagramas arquitectónicos. Primero vamos a definir qué son los diagramas arquitectónicos. Podríamos decir que es una expresión gráfica que tiene como objetivo comunicar una idea o un proceso proyectual. Simplifican conceptos difíciles de asimilar en imágenes sencillas y fáciles de entender. Luego vamos a definir dónde se utilizan. Creo que el primer acercamiento con los diagramas arquitectónicos es en la etapa de estudiantes. Claro, si han tenido contacto con la carrera de arquitectura. También los encontramos en concursos de arquitectura, portafolios y en redes sociales. Se utilizan en muchos ámbitos y hoy en día la virtualidad nos empuja a dar un salto al formato de video. Por último, veremos cuáles son los tipos de diagramas. En la arquitectura de diagramas de Andrew Chaplin sugiere 18 tipos de diagramas dentro del campo de la arquitectura. Empezamos con el diagrama planimétrico. Estos comunican a través de planos representativos que no poseen escala o dimensiones precisas. Diagrama seccional. Representa las situaciones que se generan dentro de un edificio y se muestran a través de una sección. Diagrama axonométrico. Posee una vista exterior en proyección paralela y se utilizan para mostrar conceptos de diseño como un todo. Diagrama programático. Estos diagramas exponen los diferentes usos en el proyecto, muchas veces utilizados para dividir el espacio público, privado, de servicio, etc. Diagrama contextual. Puede tener diferentes escalas, desde una escala macro hasta una escala micro. Destaca la situación del proyecto en relación al entorno. Diagrama de circulación. En estos diagramas podemos diferenciar cómo los distintos tipos de usuarios se relacionan con el proyecto, en qué áreas pueden moverse y cuáles están restringidas. Diagrama estructural. Se representa de forma esquemática a través de secciones o axonometrías la idea constructiva del proyecto, materiales predominantes o el sistema estructural utilizado. Diagrama escalado. Su objetivo es proporcionar contexto y ayuda a relacionar un edificio con otro con la escala humana u otros elementos. Diagrama secuencial. Muestran un proceso a partir de diferentes acciones que se generan en una única imagen. Diagrama generativo. Son experimentales, se reelaboran los diagramas de la etapa inicial del diseño para ayudar al arquitecto a decidirse por una idea. Diagrama topológico. Estos describen las relaciones entre diferentes componentes del proyecto. A menudo se ilustran como espacios o nodos unidos a partir de líneas o flechas, imitando de forma sutil la forma del edificio. Diagrama euclidiano. Representa una relación euclidiana de elementos. Parece una cuadrícula, de modo que cada elemento no se puede mover sin afectar a los que los rodean. Diagrama de campo visual. Se representa a través de perspectivas y muestran la percepción de los usuarios en el espacio. Diagrama de sensación. Muestran elementos algo intangibles como la luz, texturas y emoción que podría sentir una persona en un espacio. Diagrama de edificio esquemático. Exponen con formas simples cómo se vería el edificio cuando se construye. Diagrama party. Representan conceptos tempranos y en general se dibujan a mano. También se los puede considerar generativos. Diagrama de equipos o efectos. Muestran elementos ajenos a la arquitectura, pero que cumplen un rol significativo para ella. Diagrama post facto. Muestran elementos del edificio luego de haber sido construidos. Por ejemplo, una ruta de escape de incendio. Y estos son los diferentes tipos de diagramas que expone Andrew Chaplin en su escrito. Quizás podríamos agregar una categoría de diagrama bioclimático enfocado en estrategias sustentables. Si conoces algún otro, tenlo en los comentarios. En la próxima clase vamos a conocer el proceso de trabajo que llevaremos a cabo durante el curso.